La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañaremos hoy Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero Luis Daza. Iniciamos con nuestro panorama económico nacional. 3 entidades cumplen 100 años estos días, 1923 al 2023, la misión Kemmerer. Con esta misión que llegó de Estados Unidos a Colombia, pues se diseñaron 3 entidades importantes: la Contraloría General de la República, el Banco de la República y pues la Superintendencia Financiera de Colombia. Iniciemos pues desde luego la labor que han cumplido estas 3 entidades fundamentales. Hay muchos análisis, unos a favor, otros que estas entidades pues no han logrado todos los objetivos, especialmente en materia, por ejemplo, de la corrupción, que la Contraloría General de la República pues hace una labor de control fiscal. Recientemente, con una ley que se aprobó, la Contraloría también puede hacer unos controles iniciales, no previos, pero sí unos controles que pueden generar, anticiparse a los acontecimientos, que esta entidad no llegue ya cuando los recursos se han perdido, sino pueda actuar en los procesos donde se encuentren anomalías, incoherencias y que los procedimientos administrativos de cada una de las entidades no estén definidos de acuerdo a la ley de contratación y a las normas de transparencia. Entonces, hay cuestionamientos si realmente se han logrado estos objetivos. El Banco de la República, por su lado, también ha jugado un papel muy importante en el manejo macroeconómico. 2 elementos fundamentales del Banco de la República: la política monetaria, la política cambiaria. Estas 2 políticas han sido fundamentales en el manejo macroeconómico, reiteramos. Pero también hay críticas que el Banco de la República en algunas etapas pues no ha podido, pues con la tasa de interés, controlar la inflación, y que las causas de la inflación están en otra parte, están en las guerras, en las sequías, en los fenómenos naturales, fenómenos también de las tragedias que se presentan en algunos casos en los países, entonces, o desajustes específicos de cada uno de los países, y que el Banco de la República pues obviamente sí ha cumplido un papel, pero no es suficiente. Para otros analistas es necesario que el Banco de la República, además de controlar la inflación, se proyecte para controlar, no solamente controlar este fenómeno, sino también pueda comprometerse con el pleno empleo, cómo generar empleo en un país. Y esa función la tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aquí en Colombia ya hay varios economistas que se han planteado la posibilidad de presentar un proyecto de acto legislativo al Congreso de la República que permita esa reforma constitucional. El artículo 373 de la Constitución de Colombia establece las funciones del Banco de la República, y al reformarse ese artículo, como es un artículo que se estableció en la Constitución de 1991, debe presentarse como acto legislativo, o sea, una reforma a la Constitución de Colombia. Eso pues realmente es interesante. Con economistas que están trabajando en distintas entidades se ha venido conversando y lo ven como una posibilidad muy cercana para que el banco cumpla esas 2 funciones, o sea, estabilidad en el tema inflacionario, pero también generación de empleo. Un país que no tenga empleo es un país que no tiene futuro. La población que no pueda trabajar no cotiza pensiones, no cotiza salud, es improductiva y obviamente se convierte en una carga para el Estado. Subsidios, más subsidios. Entonces, en el sistema en que se encuentre, sea el sistema capitalista, el sistema socialista, los subsidios eternos no generan sino gastos al Estado. Entonces, por eso el Estado debe comprometerse con las entidades, el Ejecutivo, el Legislativo y toda la rama y el Judicial, a proponer una política de pleno empleo, o sea, que la economía funcione, la gente trabajando. Cuando la gente trabaja, desarrolla proyectos de vida. Escuchemos al Superintendente Financiero de Colombia, el doctor César Ferrari, comentándonos cómo se está trabajando la Superintendencia 100 años de creada, 1923-2023. Un comentario antes de entrar, mis estimados colegas, muy buenas tardes, ingeniero, doctor José Gregorio Hernández Galindo y oyentes. Hay algo muy importante de lo que usted decía de las entidades, que por ejemplo las funciones del Banco de la República y los entes regulatorios que son tan importantes, ¿no? Porque lo que busca tratar de crear eso es orden en un país. Hay que tenerla clara, ¿no? Y a los servidores públicos hacerles el llamado que ellos están ahí es para ayudar a regular, no generar trabas y sí generar incentivos, porque lo que comenta mi estimado colega tiene razón. El empleo es de las principales cosas del tema de la política económica, pero para eso toca crear las condiciones.
Y hay una cosa que le aplaudo, profesor Luis Alberto, el día de hoy, esa frase que acabo de decir, que los subsidios no deben ser perpetuos, porque es que ¿de dónde va a salir el dinero para sustentar todo eso? Esas son políticas que son ineficientes, porque siempre todo toca generarlo a través de una siembra precisamente en cada política, algo que genere un valor, que genere un ingreso, que genere una producción, que genere una exportación, unos bienes y servicios que le sirvan a la sociedad en su complemento en los sectores de la economía. Entonces es importante fijar esto, que es algo muy importante. Y ya pues después de esta intervención haremos los análisis y los comentarios. Sí, escuchemos al profesor César Ferrari, que nos ha acompañado en muchas ocasiones acá con La Voz del Derecho, y lo vamos a escuchar hoy hablando precisamente de las criptomonedas y todos estos activos que realmente se están buscando. Igualmente el Open Date, o sea, cómo lograr operaciones de mercado abierto, operaciones, digamos, mayor apertura del mercado financiero. Si realmente el mercado, por ejemplo, el mercado de capitales solamente llega al 3,8% del PIB, o sea, es un mercado muy pequeño. ¿Cómo hacer crecer los mercados? Es el gran reto. En Colombia, y es el reto para que es claro, es Colombia, claro, Colombia, que lo ha manifestado el superintendente el mercado, financiero. de la Bolsa de Valores de Colombia, que es lo que maneja todos los días en el acumulado mensual y anual. De acuerdo. Entonces, estas cifras las maneja la superintendente financiera y vamos a escuchar por eso, en estos 100 años de esta entidad, al superintendente financiero, al doctor César Ferrari. Manda establecer los requerimientos, los estándares técnicos. No nos pide definir las tecnologías, pero nos pide definir los estándares tecnológicos. Estamos en ese proceso y tenemos, hasta donde entiendo, el mandato hasta el 25 de julio para avanzar en este proceso. Pero nosotros no vamos a definir ninguna tecnología para un avance del Open Data, o sea, o de las finanzas abiertas. Nosotros vamos a definir estándares tecnológicos, que es en lo que estamos actualmente, y justamente estamos discutiendo ese tema. Bien. El tema es que no necesariamente son activos financieros. O sea, nosotros regulamos las entidades que trabajan o emiten activos financieros. No vigilamos las entidades que no emiten activos financieros. Esa es la primera cuestión. Lo cual quiere decir que prácticamente no nos queda a nosotros la obligación de vigilar a esa entidad. Ahora hay un problema, y ese problema es la territorialidad, porque la mayor parte de esos activos, estos tokens, criptos, resulta que no hay una entidad que los acepte y que los trance aquí en Colombia, porque casi todos ellos son emitidos primero por alguien que no se sabe quién es, porque realmente esos mercados son muy oscuros. O sea, resulta que no se sabe quiénes son los emisores. Sí sabemos quiénes son los demandantes, porque sabemos quiénes son los compradores. Pero entonces su origen es oscuro. Y por otro lado, no necesariamente se refieren a activos financieros. Y si se referirían a activos financieros, las entidades que los emiten sí deberían ser vigiladas por nosotros, porque estamos tratando de activos financieros. Pero resulta que ahí hay varios problemas. Primero, que no son activos financieros. Y segundo, que las entidades no sabemos cuáles son. Las entidades emisoras no sabemos cuáles son. Entonces, y además probablemente no están localizadas en Colombia. Entonces hay un problema de ignorancia del emisor, hay un problema de localización del emisor. Y por otro lado, no se refieren a activos financieros necesariamente. Pero nos visitó hace poco para un evento que se organizó desde la presidencia. Una visita muy afortunada, dicho sea de paso. ¿Cómo veía el futuro de los criptoactivos? Y me dijo claramente que eso es una fábula, que como fábula iba a desaparecer, porque en realidad aparecen, como repito, de una manera desconocida, se sabe quién los compra, entonces no es un mercado que uno puede decir funciona de esta manera o funciona de la otra manera. Supongo que no hay una aversión al riesgo, sino un apetito por riesgo de los colombianos, y por eso se van a nuevas novedades que les pueden ofrecer unos rendimientos muy altos, pero lo que se ve claramente es que en algunos casos ya se están produciendo decrecimiento en los rendimientos, sí. Entonces seguramente van a perder el atractivo. Fíjense qué pasó con las pirámides. Lo mismo es, las pirámides ofrecen unos rendimientos muy altos, y claro, después se producen las debacles y entonces el desencanto de las personas que arriesgaron. Pero ¿por qué aparecen todas estas cosas? Porque el sistema financiero no da las respuestas
respuestas adecuadas para estos apetitos de riesgo. Si tuviéramos mercados financieros mucho más altos y mucho más potentes y mucho más profundos, seguramente el apetito de riesgo no se canalizaría a estos activos, sino al mismo sistema. Estas son las declaraciones del superintendente financiero, el doctor César Ferrari, y hace una referencia ahí que en una parte de esta charla al profesor Paul Krugman. El profesor Paul Krugman estuvo acá en Bogotá, estuvo en varias universidades, y él se refería a eso, el profesor Krugman, que ha sido también Premio Nobel de Economía, a que pues estos activos financieros es una fábula, es realmente una etapa y que se van a evaporar, que realmente no va a ser una moneda que no es una moneda que es legal, que o no es un activo de lo que hablaba el profesor Ferrari financiero. ¿Por qué? Sí. Precisamente lo dice que es una fábula. Respaldo, ¿no? Pero ¿por qué es una fábula? No tiene ningún respaldo. Que es bueno que lo comentemos acá para que la gente lo entienda, porque es que, profesor, a la gente le están llenando con una cantidad de ideas. Si bien es cierto que hay una cosa, que el blockchain, que muchos otros términos de las criptomonedas y de la tecnología se van a usar, se van a quedar, es cierto. También es cierto que detrás de esto, lo que dice el profesor Ferrari, y yo ya le he dicho durante muchos programas atrás, que es que en esto es un mercado oscuro, profesor Luis Alberto, esto es un mercado negro. ¿Por qué es un mercado oscuro y un mercado negro? Porque no hay transparencia, no hay auditores, no hay custodios, no hay reguladores a nivel nacional e internacional. ¿Para qué sirven estas entidades, profesor Luis Alberto? Para que precisamente auditen realmente qué es lo que está pasando en el mercado, quiénes están detrás de las operaciones, si son lícitas o ilícitas, si están robando a alguien o no lo están robando. Por eso es que cogen a muchos incautos, no solo en Colombia, sino en muchos países, armar redes, profesor Luis Alberto, como sistemas Ponzi, en el que usted mete personas, gana una comisión por meter esa persona y le dicen que cuando usted ingresa esos dineros que empieza a ganar rendimientos del 10% o 5% o más, ¿sí? Y empiezan a hablar de que supuestamente interés compuesto, o sea, empiezan a usar una cantidad de términos financieros que son reales, pero para armar un cuento detrás de estas historias, pero la gente no le dan una transparencia, profesor Luis Alberto. Muchas veces crean un software paralelo al mercado real, que es falso, en el cual usted le muestran unas cifras que usted tiene, pero si usted va a ir a reclamar eso, no existe, no hay nadie que audite eso. Para eso existen precisamente esas entidades reguladoras, que son las que comprueban la veracidad de esos manejos. Perfecto, sí, y no tienen respaldo de ningunos activos, como se ha comentado desde el comienzo del programa, porque no obedecen a una producción, a un activo real. O sea, claro, no hay ningún respaldo real que le permita decir este rendimiento procede de, por ejemplo, en el caso de las acciones. Estoy comprando acciones de Ecopetrol, estoy comprando acciones de un laboratorio, pero estoy comprando acciones de Argos. Eso, pero contémosles ahí cuál es la diferencia. Sí, porque tienen ahí unos respaldos, primero las entidades que lo están vigilando. Las entidades regulatorias. Por ejemplo, aquí es el autorregulador de mercado de valores, la superfinanciera, las supersociedades y todas las entidades que están atadas al mercado, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, y el mismo Ministerio de Hacienda, ¿no? Que también tiene, pues obviamente, un seguimiento a cuáles son las entidades que han hecho el trámite para inscribirse como bancos o como entidades financieras, llámese como se llame, o corporación financiera. O que estén transando activos financieros. Es correcto. Entonces, esta advertencia es muy interesante y más adelante volveremos con el profesor Ferrari para comentar estos aspectos de la superintendencia financiera, la prospectiva, o sea, qué va a hacer la superintendencia, lo de la tasa, por ejemplo, de usura, que no la determina la superintendencia financiera, lo que hace es simplemente aplicar una fórmula del promedio de los activos, de los créditos que están dando en el mercado, le aplica una fórmula y un multiplicador del 1.5 y ese es lo que... ¿Esa fórmula quién la saca? Esa fórmula ya está establecida por ley. Es interesante contarle eso a los oyentes, está establecida por la ley. Que lo tenga en cuenta. Sí, está establecida por la ley. ¿De dónde viene todo eso? Sí, correcto. Entonces lo que hacen es aplicarla. Precisamente esa ley para bajarle, porque hay una curiosidad. Qué lástima, no me quería salir mucho el tema del cripto, pero ahí hay una cosa curiosa, profesor Luis Alberto, porque la tasa de usura vino bajando en los últimos meses cuando la tasa del Banco Central de la República se quedó estable y quieta en el 13.25%, ¿sí? Y lo que no entendí, que no es razonable, profesor Luis Alberto, yo pensé personalmente que le habían metido la mano a eso, a dedo, que no me parece técnico, porque empezó a bajar la tasa de usura, siendo que la tasa que es la que rige precisamente todos esos movimientos del Banco Central,
quedó estable en el 13.25%. Entonces es interesante, algún día invitaremos precisamente a alguien que nos desglose bien ese tema a nivel legal, porque si bien es cierto, profesor Luis Alberto, que estamos hablando que el mercado tiene que estar regulado y la economía, ¿sí?, sin sobreestar regulado, porque es que hay un problema en Colombia que el profesor Ferrari lo debe analizar e investigar, es que Colombia sobreregula a veces el tema económico y no permite hacer muchas cosas. Hay mucha gente que ha querido crear fondos en Colombia, pero como muchos reguladores no entienden la nueva dinámica de, por ejemplo, los apalancamientos, de una cantidad de cosas que se transan ya en el sistema financiero internacional, en Colombia no lo permiten, ya lo ven y lo sienten como ilegal. Entonces eso es lo que también hace que el mercado no crezca, la sobreregulación y el desconocimiento, también como lo decía él, de muchas entidades para manejar este tipo de cosas y que el mercado en Colombia pueda ser próspero y pueda crecer la bolsa de Colombia, por ejemplo. Pero hay una cosa que también le digo al profesor Ferrari que es importante, ya que él está con el gobierno de Petro, ¿sí? Porque obviamente, pues recordemos a los oyentes que el presidente de la superfinanciera pues lo pone es el presidente de la República. Hay una cosa muy importante ahí, que le diga al presidente, oiga, si nosotros queremos que Colombia se desarrolle como mercado financieramente, hagamos una reforma, porque en la última reforma se castigó todo eso, la generación de valor. Profesor Luis Alberto, si usted va a subir impuestos a las utilidades, si sube impuestos a los dividendos, si sube impuestos a las rentas y a las ganancias ocasionales, eso desincentiva la inversión sobre el mercado de capitales. ¿Por qué lo desincentiva? Pues porque a la gente le quitan la plata a través de impuestos, entonces los rendimientos van a ser mucho menores, ¿sí? Entonces, mire, Colombia tiene está tan privilegiado que estamos en toda la mitad prácticamente del mundo. Dicen que la mitad del mundo es en Quito, profesor Luis Alberto, declarado. Nosotros estamos un poquito más arriba y estamos al lado del puente comercial de los más importantes del mundo, que es Panamá, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que donde las sepamos usar, nos podemos volver potencia regional. Y vamos a escuchar otra parte de esta entrevista de las finanzas abiertas, información transparente, se llama esta parte de la entrevista, más competencia del sistema financiero, bajar las tasas de interés es otro de los elementos que plantea. Entonces, estos tres elementos de la charla sobre finanzas abiertas, o sea, cómo hacer esa apertura, el Open Date, cómo lograrlo, más competencia del sistema financiero, bajar las tasas de interés. Vamos a escuchar esta tercera parte de la entrevista con el profesor César Ferrari. Las tasas son muy altas en Colombia, son muy altas y seguramente tienen que ver con la desaceleración, pero tiene que ver con falta de competencia en los mercados. O sea, una manera razonable de dejar las tasas a punta de competencia. Hay tres atributos de la competencia de las cuales se pueden hablar. El primero es que los precios sean transparentes, o sea, la gente sepa qué es lo que paga, qué obligaciones tiene. Segundo lugar es que haya libre entrada y salida de los agentes en el mercado. El problema es que si tú tienes una sola tarjeta de crédito, porque tu ingreso es muy bajo, y tú quieres hacer ingeniería financiera y vender tus saldos de cartera a otros bancos, no lo puedes hacer porque tienes una sola tarjeta. Entonces, eso quiere decir que solamente las personas que tienen mayor ingreso pueden moverse de un sitio para otro. Y la tercera es simetría de información. El otro atributo de la competencia es simetría de la información. Para eso es el Open Data, para eso es las finanzas abiertas que estamos comenzando a implementar en la superintendencia. Cuando la gente tiene información de un cliente, cuando los bancos tienen información de sus clientes, pero tienen información de los otros clientes, se genera competencia entre ellos para tener a los mejores clientes. Eso es muy sano y eso produce una reducción de las tasas. Yo espero que cuando tengamos estos atributos plenamente en vigencia podamos tener unas tasas que se asemejen a las tasas internacionales. Y espero que esta mayor competencia genere una reducción sostenida de las tasas, como ya hemos visto en algunos casos. Esperar que nos acerquemos a las tasas internacionales. Seguramente las ineficiencias que aún tenemos en los sistemas hacen que las tasas difícilmente se vayan a acercar a los internacionales. Pero lo importante es comenzar en algún momento y producir una senda sostenida de reducción de esas tasas. Repito, esto no se hace un día para otro, porque además es muy complejo, pero hay que empezar en algún momento. Y creo que la manera de empezar es, por ejemplo, desarrollar plenamente el sistema de Open Data, o sea, de finanzas abiertas. Estos Profesor aspectos bien interesantes. Siga, Alejandro. Le tengo precisamente aquí, claro que estamos en Nacional, continuemos precisamente con el tema de, profesor Luis Alberto,
hay pocos países en el mundo que tienen tasa tope de usura, ¿no? Sí, muy Son pocos países. En otros países está abierto, está liberalizado. O sea, dentro del tema financiero también hay libertad dentro de oferta y mercado, y lo que se trata de buscar es que el mismo mercado se autorregule con esa oferta y con esa demanda sobre el dinero, ¿no? Libre oferta y demanda. Que a mí me parece positivo, porque por ejemplo, en los productos, como lo hablaba precisamente con unos empresarios, profesor Luis Alberto, hay un iPhone que cuesta 14 millones de pesos. El gobierno nacional no puede decir, oiga, venga, ese celular está muy caro, le vamos a hacer control de precios, lo ponemos a 4 millones. Pues, ¿qué pasa? Pues Apple no vende los celulares acá y punto. Pues se va. Se va al mercado. Entonces es importante también. Hay algo que dice el profesor Ferrari que es muy cierto, que haya oferentes en el mercado, que es muy importante, muchos oferentes, pero también que deje existir la demanda y que liberalice precisamente el movimiento de los mercados también a nivel financiero, no solo en lo comercial, profesor Luis, porque es que cuando usted, profesor Luis Alberto, le da libertad al mercado, la riqueza se empieza a generar y el mismo mercado por la competencia se empieza a autorregular, que es interesante, que es lo que nos mostraba Estados Unidos cuando tuvo gran desarrollo industrial, ¿no? Con grandes oferentes, muchas mercancías, muchas empresas de servicio, salieron empresas de innovación, por ejemplo, el invento de las tarjetas de crédito. Profesor Luis Alberto, es algo fenomenal, maravilloso, ¿sí? Entonces el llamado también es, gracias a que el profesor Ferrari está acá, que haga un manejo de eso, y algo que me ha gustado es que vuelva al país un atractivo promercado financiero, y no solo para los grandes inversionistas, sino para los empleados y para el ciudadano de a pie, que pueda invertir sus ahorros no en el banco, ni en el colchón, ni en cosas de estas plataformas que se están llevando el dinero y se lo están robando, porque digamos lo que es así, sino que inviertan en acciones. Pero también digámosle precisamente al gobierno que incentive el sistema, que ojalá quite los impuestos para los que invierten en el mercado de capitales y los que invierten precisamente en los diferentes actores económicos del país. Porque, por ejemplo, profesor Luis Alberto, si alguien invierte en Ecopetrol, cualquier accionista, desde una acción que vale 2.000 pesos, imagínese, puede acceder al mercado y que la vendan desde una acción, 2 acciones, 3 acciones, porque eso también incentiva el movimiento y el consumo y la inversión, pero que no, o sea, que lo dejen libre de impuestos. Eso es lo que yo llamo, profesor Luis Alberto, la democratización del capitalismo, ¿sí? Porque el presidente Gustavo Petro no puede hablar que hay que ayudar a la gente clavando más impuestos y que sea el gobierno el actor precisamente para generar un bienestar, sino que la gente a través de los actores del mercado, de esa oferta que hay en el mercado o que puede haber en el mercado, encuentren mucho atractivo para invertir. Y escuchemos esta tercera parte de la entrevista, hace referencia a la prospectiva de la Superintendencia Financiera en Colombia y pues el análisis que realiza el profesor Ferrari frente a lo que viene la Superintendencia Financiera en estos 100 años y lo que queda, porque realmente 1923, 2023, 100 años de labores de la Superintendencia Financiera y pues va a resumirnos el profesor Ferrari las actividades, los retos que tiene la entidad en estos próximos años. Necesitamos más competencia en los mercados financieros porque necesitamos, y como lo he dicho, necesitamos mercados financieros mucho más profundos, mucho más incluyentes y menos costosos. Digamos que esos son los 3 objetivos a los cuales debería apuntar el desarrollo del mercado financiero. Y necesitamos también transformarlo en términos digitales, o sea, hacerlos más modernos, porque es parte de la tendencia mundial. O sea, el banco enorme, jerárquico, está cambiando en todo el mundo y está cambiando para ser menos jerárquico, más plano, más dinámico, y eso es parte de un proceso y nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces necesitamos una transformación en las organizaciones, necesitamos una transformación digital y necesitamos que la gente sea cada vez más capaz, o sea, necesitamos más capacitación también en los diferentes estamentos del sistema financiero. En algún momento hay que revisarlos, o sea, ¿por qué? Porque la función de la superintendencia es hacer vigilancia y control. Ahora, la otra cosa que me gustaría decir es que las tecnologías siempre van más adelante que las legislaciones. Las legislaciones siempre vienen posteriores. O sea, la sociedad produce nuevas tecnologías y esas tecnologías vuelven a la sociedad y la sociedad les comienza a normar y a regular.
pero siempre van adelante. Y entonces aquí lo que estamos viendo es un proceso de avance tecnológico vertiginoso. El mundo está cambiando, no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Y tenemos que ponernos a tono porque esas cosas están pasando en el mundo de una manera aceleradísima, con una velocidad exponencial y en todas las dimensiones y en todos los frentes. Y podemos ver cambios en frentes tecnológicos, pero también cambios societales y cambios económicos y cambios geopolíticos. Todo eso nos está dando un panorama completamente distinto y el sistema financiero no puede quedarse muy atrás, de todas maneras va a quedar rezagado respecto a la tecnología. Ahora, si un banco se atrasa respecto a la tecnología, pues tiene que invertir más y seguramente el Banco Agrario va a tener que invertir mucho más en tecnología y entiendo que lo está haciendo y creo que lo está haciendo de una manera satisfactoria. Bien. Colombia anualmente representan más o menos 2% del PIB. El total de ahorro, decía, es 8% si tú tienes un gasto del 92%. Necesitamos mucho más ahorro en Colombia, muchísimo más ahorro. Los asiáticos gastan 65% del PIB, quiere decir que les queda 35% de ahorro del PIB, por eso pueden hacer una inversión de 35% doméstica y por eso sus economías crecen a tasas de 8, 9 o 10%. Mientras nosotros no tengamos unas tasas de ahorro que se parezcan, no digo que sean iguales, que se parezcan a las asiáticas, nunca vamos a crecer a tasas asiáticas. Ahora, de ese monto de ahorro, las pensiones representan solamente 2% del PIB. Entonces, no es un monto tan grande, por supuesto que parece un monto muy grande cuando uno lo mira aisladamente, y vuelvo a insistir, las cosas hay que mirarlas en todas sus amplitudes, en equilibrio general, mezclando todo con todo, porque en la economía todo se relaciona con todo. Este es el interesante análisis que hemos logrado con el profesor César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, que pues en esta parte, en esta última charla que se realizó, pues hace referencia a eso, que se requiere más competencia y que pues obviamente el mercado financiero y todo lo que tiene que ver con las pensiones, que es dijéramos uno de los afanes que hay con la reforma pensional, que los fondos de pensiones pues desde luego no van a manejar los mismos recursos. Él dice que solamente representan el 2% del PIB, que el resto del ahorro pues es muy pequeño. En general la economía colombiana solamente el 8% está dedicado al ahorro y el resto pues obviamente se va en gasto. Entonces hay que buscar elevar esos niveles de ahorro para volver a capitalizar y a generar hacer crecer el mercado financiero. Esos son los retos de la superintendencia en los próximos años. Igualmente la tecnología, o sea, la innovación permanente es fundamental porque, como él lo manifestaba, la tecnología va mucho más acelerada, el ritmo tecnológico va tan rápido que a veces la legislación ni siquiera entiende cómo está funcionando el sistema financiero. De acuerdo. Entonces es algo importante, o sea, mirar el equilibrio, ¿no, profesor Luis Alberto? O sea, ni exagerar en la sobreregulación, pero tampoco dejar de regular. ¿Por qué? Porque tiene que haber una protección al cliente. O sea, estas entidades lo que tratan de ejercer es que el cliente esté protegido dentro del mercado de las inversiones. ¿Cómo? Tratando de auditar precisamente de dónde vienen los activos, quién los está manejando, quién los transó, si hubo transparencia, si están robando un cliente, si no lo están robando, si hay rápida ejecución, cuál es el costo, ¿sí? Porque precisamente lo que tratan de hacer todas estas pirámides es jugar con la ignorancia de las personas. Y al principio les ponen una trampa, profesor Luis Alberto, que les dicen, les voy a dar el 10%, el 20%. Claro, captan y después de que ya tienen una masa de dinero dicen, uy no, esto se quebró, resulta que es que tal indicador se cayó, tal cripto se desapareció. No, se quebró, nos toca mirar otra. Y siguen brincando, profesor Luis Alberto, de crear de red en red y son ricos. Yo he visto muchos pelados que son ricos, muchos jóvenes, pero precisamente a punta de captar dinero ajeno. Sí, hay que decirlo. Y esto es actuar con dolo. Pero hay una cosa para concluir con este aspecto que es importante decírselo al profesor Ferrari, que obviamente la gente, como él está en una entidad de regulación y supervisión que es la superfinanciera, que ellos con las supersociedades deberían precisamente hacerle un seguimiento a esto y una persecución a esto. No digo que es que se vayan a atacar el sistema de las cripto porque eso es otra cosa, sino que se vayan precisamente a mirar quién está creando estas redes y cómo están engañando y estafando a la gente en el trayecto de estas historias de inversión, ¿no? Pero estamos de acuerdo con algo, el tema de la innovación es importante, el tema de estar aprendiendo sobre las criptos, que nosotros ingresemos al mercado. Pero también quiero decirle otra cosa al profesor Ferrari, que le diga por favor al presidente Petro que no se ponga a castigar tanto
el sector de inversiones, porque si a la gente le ponen muchos impuestos, pues se cae el atractivo para invertir en nuestros activos. Luis Alberto, ¿usted qué opina? Sí, pero básicamente, sí, el tema tributario, pero necesariamente, como hemos hablado acá, se requiere una nueva reforma tributaria, porque no lo puede hacer el Ejecutivo por decreto, sino tendría que presentarse una nueva reforma tributaria para modificar los impuestos al sistema financiero, al sector del mercado. Pero usted de logra capitales. entender, profesor Luis Alberto, qué es lo que genera que el mercado se vuelva grande y que hayan incentivos precisamente en un mercado que es tan pequeño. Hay dos elementos. ¿Tanta confianza? Uno es el rendimiento. Mire, Hay una cosa que es muy bonita y yo lo digo desde la experiencia, profesor Luis. Mire, yo he estado desde el tema de los mercados como desde el 2005 al 2023, prácticamente son 18 años. Sí. Y desde niño he estado siempre, porque pues mi papá era el que manejaba American Express, gran parte de Sudamérica y Centroamérica. Mi papá me metía mucho en el tema de negocios, se me quedó como forma inercial. Y es algo muy bonito y era muy autoinvestigativo. Analizaba, investigaba mucho, y es bonito, por ejemplo, ver que muchos países incentivan la inversión, profesor Luis. Lo decía Irlanda, cobran impuestos del 12.5 al 15%. ¿Sí? Sí. Para cierto tipo de activos a veces no cobran impuestos, mientras que agrandan precisamente ese mercado y los incentivos sobre la inversión. ¿No es bonito, profesor Luis Alberto, que una persona que gana el mínimo logre ahorrar 50.000 pesos, que llegue y meta la plata en un activo y se le vuelva 500.000 pesos con una compañía muy atractiva? Sí, esos son los elementos para las próximas reformas tributarias, pero ya como está la situación legal, es que la reforma tributaria pues fue aprobada así y está vigente. Tiene que tramitarse una nueva reforma, pero en esta celebración, en este panorama nacional que estamos celebrando los 100 años de la Superintendencia Financiera, los 100 años de la Contraloría, pues vamos a escuchar al Contralor encargado, al doctor Carlos Mario Zuluaga, que hace referencia precisamente a esos elefantes blancos, que es otra forma de corrupción, o sea, obras que nunca se terminan, obras que no se concluyen, obras que quedan mal ejecutadas. Estamos hablando de la Contraloría General de la República, que también Por cumple favor, 100 le años. contamos a los oyentes cuál es la función de la Contraloría. Sí, básicamente el control fiscal, o sea, cómo se invierten los recursos de la nación y las entidades territoriales. En cada región del país O sea, hay una prácticamente es delegada un control territorial sobre los dineros públicos que se gasta el Estado y en qué los invierte. ¿En qué los invierte? ¿Cómo los invierte? Entonces la Contraloría lo que hace es básicamente ese seguimiento a las obras. Uno de los aspectos es las obras, los elefantes blancos, obras que no se terminan, que se gira la plata, que el contratista se desaparece o que el contratista no termina la obra con las condiciones que estaban exigidas en los pliegos, en las condiciones del contrato, y la obra queda mal hecha, la escuela pues termina, se acaba muy rápido, los pisos no son de buena calidad, en fin, todos esos materiales que se utilizan en las obras que no son de buena calidad, pues terminan en una obra mal hecha. Vamos a escuchar a Carlos Mario Zuluaga, Contralor encargado, porque este es otro problema. El Contralor General de la República lo elige el Congreso de la República y ¿Lo elige o elige la terna? De la terna. ¿La terna quién la da? ¿El presidente? No, hay un proceso de Pero dan una concurso. terna, ¿no? No, hay un concurso. Se presentan las personas. Las personas participan 50 personas que tengan los méritos mínimos, las horas de vida son calificadas previamente, que Pero tengan no la experiencia. ¿Nadie da una terna? Docente acá. No dan terna. El proceso es que se da esa meritocracia, entre comillas, porque todos los 100 o 50 que se presenten deben presentar un examen de estado. Lo hace la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional o la ESAP, cualquier universidad que asignen, hacen un examen para revisar los conocimientos que tienen esos abogados, economistas o contadores que se presentan sobre el tema de control fiscal, o sea, cómo interpretan y lo manejan el control fiscal en el caso de llegar a ser contralores o contralora. Ese es el proceso. Entonces se presentan 50 o 100 personas y de esas 100 pueden quedar 30 que pasan el examen. Después de que pasan el examen, ahí sí vienen unas entrevistas en el Congreso de la República, en una audiencia que les dan para que presente cada uno su plan de trabajo como control fiscal que van a desarrollar en los 4 años como contralores. Y ahí sí se construye, de esos 30 pasarán los 10 que quedan de acuerdo a la exposición y a la sustentación a esa entrevista que realizan los candidatos. Y de ahí, de esos 10, ya se selecciona una terna que son los que básicamente van a ser, uno de ellos va a ser el contralor. ¿Quién selecciona esa terna? No, es que ya le digo, los puntajes por eso no, ya al final, cuando estamos usted hablando de tiene ese proceso. el mayor puntaje es el primer lugar. No, pero cuando usted dijo que queda una terna. El que ocupa el primer lugar en el examen, primero, segundo, ahí está la terna. Ahí está. Claro, porque usted saca o sea, ya no es a dedo. No puede ser a dedo.
Ahí está la terna. O sea, no lo elige ni el presidente ni el Senado. No. Simplemente la terna. Lo que pasa, Simplemente entonces lo elegiría es su calificación para quedar de primero. Exactamente. Estamos claros, ¿cierto? Estamos es para claros. que la gente lo entienda. Claro, pero ha habido, obviamente, profesor Alejandro, eso sí, a eso no nos escapamos, no excluimos eso, pues influencias en el Congreso de la República, naturalmente. Hay un candidato que es lo que llamamos la rosca, ¿no? Sí, algunas influencias, y resulta que es posible que de pronto dejen en la terna a un candidato que ocupó el cuarto lugar. Entonces porque, profesor, si no estoy mal, dicen que el que sacaron era obviamente... No, él ocupó el primer puesto. Sí, pero el que acabaron de sacar, precisamente decían que él era una ficha del pacto histórico. No, él es pero lo sacaron, ¿cierto? Estaba en el Valle de Cauca. ¿Salió? Él es ¿Qué fue lo que pasó con él? No, el Consejo de Estado determinó que el procedimiento de la elección del Congreso de la República no fue legal. No fue legal. Y tenían que, pues obviamente, declararlo, pues suspendida esa elección. Entonces quedó este contralor encargado, que es la persona que nos va a dar la declaración de cómo están trabajando, porque las entidades siguen, las instituciones siguen. Tienen que seguir. Y los seres humanos nos vamos del planeta. De acuerdo. Porque no es que los seres humanos sea infinito y las instituciones se acaben. Las instituciones precisamente deben ser sólidas, fuertes, para que continúen. Una alcaldía sigue a pesar de que pasen 5 o 10 alcaldes. El alcalde se va, pero el municipio, la ciudad de Bogotá sigue. La alcaldesa termina el 31 de diciembre y Bogotá no se acaba porque se vaya la alcaldesa. Entonces, esa es la importancia de las instituciones. Hay lo principal no es la persona, sino la institución. Hay que fortalecer las instituciones, por eso es el concepto. Pero escuchemos precisamente a Carlos Mario Zuluaga hablando de esto, esos problemas que tenemos de corrupción en Colombia, que no son fáciles. Ya le digo, el problema de las elecciones, el problema de las inversiones que se hacen para elegir los candidatos, las campañas son muy costosas y eso es lo que lleva a que las personas tengan que buscar recursos de muchas partes, de fuentes non santas, y terminen entregando los contratos a firmas que no son especializadas porque son simplemente los amigos de las personas que le dieron la plata para la campaña. Entonces no son en firmas especializadas y las horas quedan mal hechas. Esas son las razones de fondo. Profesor, una pregunta rápida de los oyentes, pero una pregunta rápida de los oyentes antes de entrar con la grabación. ¿La diferencia entre Procuraduría y Contraloría cuál es? La Procuraduría es que hace el control disciplinario, o sea, las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos, o sea, que no cumplieron con la ley. Procuraduría. Procuraduría. O sea, Procuraduría es la que le va a caer en este momento de la ministra Irene Vélez, por ejemplo. Ah, sí, disciplinariamente, ¿Sí? porque ahí no sería Contraloría, sino, en este caso, disciplinaria, sí, señor. Sería Procuraduría y no Contraloría. No, Contraloría, porque no hay desfalco de recursos. Ella no se ha quitado ningún recurso público ni ha hecho contratos malos. Será por mal manejo de su cargo. Las influencias que utilizó. Y los abusos de su cargo. Exactamente, las influencias de su momento. Pero no fue ningún robo como el caso de Andrés Felipe Pérez cuando fue ministro de Agricultura, que se cogió la plata de los fondos especiales para promover la agricultura y se lo dio a la gente que tenía las empresas que le iban a financiar la campaña. Pero ahí también hubo una falta, profesor Luis Alberto, que era que ella también le estaba dando contratos en un consanguíneo primera línea, pero fue que era su esposo, ¿no? En otro ministerio, no fue en el ministerio de ella. Pero obviamente es servidora pública, ¿no? Sí. Y como servidora pública está llamada precisamente a regirse bajo unos estatutos y estamentos de ley, ¿no? Sí, pero eso le corresponde a las entidades, en este caso la Procuraduría. Precisamente. Nosotros analizamos el tema, pero son las entidades de control las que tienen que verificar con las pruebas. Es que precisamente quería que veremos el tema porque a la gente le gusta que le expliquen todo esto y saber qué es lo que hace específicamente la Contraloría y qué es lo que hace específicamente la Procuraduría de la Nación. Correcto. Escuchemos al Contralor encargado Carlos Mario Zuluaga hablándonos de estos elefantes blancos en los departamentos. Tenemos el departamento de Antioquia y tenemos el departamento de Tolima. En estos 3 departamentos existe una concentración de proyectos que cuestan muchísimo y que hoy están en riesgo o por ser elefantes blancos, obras que no se están usando. Por ejemplo, un mercado que se construyó a 10 kilómetros de una cabecera municipal y nadie lo visita. Ese es un elefante blanco. O obras críticas, como por ejemplo en el proyecto de infraestructura FIES, que es la fiducia que concentra la mayor cantidad de recursos para renovar la infraestructura educativa del país, y tenemos muchos proyectos hoy en estado crítico que le han desembolsado el 80% de los recursos y que el avance físico va en el 40% y que seguramente le faltan 2 o 3 meses de vigencia del contrato para terminar. Por eso es crítico, porque tiene mucho desembolso, porque tiene poco avance físico y porque su periodo de vida de la obra jurídicamente es poca. Pero 2.9 billones de pesos de los 15 billones. Antioquia tiene 1.1 billón de los 15 billones, es decir, y Tolima tiene 1.03 billones de esos 15. Es decir, estos 3 departamentos concentran 5 billones de pesos de los 10. Es decir, mientras 3 departamentos tienen 5 billones,
29 departamentos tienen 10 billones. Entonces estamos hablando de que no solamente hay una preocupación por la cantidad de obras en riesgo que hay en estos departamentos, sino también por la dificultad que existe algunas veces de intervenir. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado con Asocapitales y con la Federación de Departamentos para empezar mesas de trabajo con estos gobiernos, de tal manera que las obras primero entran al registro de Compromiso Colombia, porque si no entran en el registro no vamos a poder recuperar estas obras, no estarían habilitadas para provocar esas mesas de trabajo, de diálogo entre contratistas, contratantes, interventores, y por supuesto siempre tenemos un ingrediente, es que la ciudadanía participa como veedores y como garantes de estos ejercicios. Estas son las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República encargado, mientras el Congreso de la República realiza nuevamente ese proceso, un concurso, exámenes. ¿Cómo llegó él ahí de encargado? Él es vicecontralor. Entonces, naturalmente... ¿Pero quién lo declaró encargado? No, eso es automático porque lo dice así la Constitución, el procedimiento. Cuando el presidente de la República se retira, Francia Márquez será su reemplazo por ser vicepresidenta. Entonces, el Contralor General de la República lo reemplazará el vicecontralor. Claro. Él estaba como vicecontralor y automáticamente está encargado de la Contraloría General de la República. De acuerdo. Pero ahí está haciendo un balance, profesor Alejandro, muy claro. O sea, obras inconclusas, obras que no van al ritmo. O sea, que la obra va muy atrasada y ya le han girado el 90% de la plata. Entonces, profesor, eso es desfase y los departamentos que más tienen, Antioquia, Tolima, que son los que más tienen, Meta, de esos 15, del Meta, los 15 billones. ¿Sabe por qué, profesor? Usted lo que va a ver, Meta y Casanare, recursos el petroleros. Mundo de regalías que reciben es grandísimo. La Guajira, sí. El mundo de regalías que recibe compañías como la Drummond y Cerrejón es grandísimo. Mas, sin embargo, usted va a ver pobres. Entonces, sí, esa desarrollo. Esa es la son dineros que yo no sé en qué se los gastan y que se quedan perdidos porque lo que reciben en regalías son billones, ¿no? Correcto. Esa es la simetría que hay pesos entre los ingresos del producto de esas regalías, del sistema general de regalías, y pues las obras que se realizan, en algunos casos que no se realizan porque se pierde totalmente la platica, y por eso es la importancia de la buena elección, de la buena determinación, claro. Porque naturalmente cuando llegan gobernadores que están financiados por recursos non santos, pues llegan justamente a sacar la platica del departamento y a no realizar las obras. Crean desarrollo. No crean generación de riqueza en la región. Entonces, profesor, por eso, contradictorio. Regiones muy ricas en recursos naturales, pero muy pobres, la población no tiene ningún beneficio. La salud no existe en los hospitales con muy buen nivel. Igualmente el agua en La Guajira es un problema histórico. Entonces, todo eso, y eso va mucho más allá de un gobierno. ¿Sí? Que eso lo llevamos hace 50 años, no solamente es de un gobierno. Sí, ese es el mal de la corrupción, claro. Precisamente que tiene el sistema político pensando que la política en Colombia es un negocio, ¿no? Porque eso es lo que tiene el sistema político en la práctica, lo que usted está diciendo, qué es lo que sucede, ¿no? Pero hay una cosa, profesor Luis Alberto, de esto que estamos hablando, yo le hago una pregunta, que no es una pregunta fácil, pero es una pregunta interesante. ¿Usted cree que es mejor ser políticamente correcto o políticamente sincero? No, lo ideal es ser políticamente sincero, pero es construir un sistema que le permita a los candidatos y candidatas participar en igualdad de condiciones. Claro. Porque no es lo mismo un candidato con 5.000 millones de pesos para una campaña con un candidato que tiene muy buenas ideas pero no tiene plata. Entonces esa persona es muy sincera con el electorado, no le ofrece ni tamales ni nada de prebendas personales, sino le ofrece unos proyectos productivos para la región, una riqueza. O hay otros casos también, colectiva. Profesor Luis Alberto. Pero la gente no lo elige porque no hay contrapartida. O hay otros casos que también nos enseña la vida, que la vida nos muestra ejemplos. Por ejemplo, los hombres que más generan desarrollo y más generan producción e inclusión social, generación de empleo, generación de riqueza, muchas veces son personas que no pasaron por la universidad, profesor Luis Alberto. Y son los que más han creado riqueza en el mundo y han creado un cambio. Voy a poner ejemplos. Steve Jobs inventó un aparato que se llama el smartphone, ¿sí? Lo revolucionó. Masificó precisamente el tema de tecnología, sin ser científico. Mire el caso de Richard Branson. No terminó precisamente ni la primaria. Y es un hombre que ya está metido dentro de la industria aeroespacial de turismo. Es dueño de aerolíneas, fue dueño de disqueras, entonces sí se da cuenta que es la oportunidad de que el ser humano pueda desarrollarse. Obviamente estos hombres, que era el factor diferencial en ellos, que eran investigativos, que estudiaban por sí mismos, que investigaban, que analizaban, que estaban metidos dentro del sector de mercados.
Otro caso, Michael Dell, Mark Zuckerberg, el dueño de Oracle, Facebook. El dueño de Oracle Systems, los dueños precisamente, por ejemplo, de la Porsche, Ferdinand Porsche. Y como estos hay una fila larguísima. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Meritocracia, profesor Luis Alberto. El que tenga méritos y sepa, hay que darle precisamente las herramientas para que saque el país adelante. No por nada, Estados Unidos tiene esta filosofía y por eso es que también es el país de los más innovadores del mundo. Estos personajes, Bill Gates, también es otro caso. Entonces, ¿sí se da cuenta, profesor Luis Alberto, de dónde vienen estas personas? Y terminemos nuestro panorama nacional con una declaración bien interesante de Andrés Mauricio Velasco. Andrés Mauricio Velasco es el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de la CARF. Este comité autónomo juega un papel trascendental porque es un comité muy técnico para eso, para controlar el déficit fiscal. Nos va a hablar precisamente cómo... Por favor, ¿podemos explicar a los oyentes rápido qué es la regla fiscal? El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es un comité técnico que se creó mediante una ley. ¿Pero qué trata de hacer la regla fiscal para que la gente lo entienda? La regla fiscal lo que busca centralmente es un tope al déficit fiscal, o sea que los gastos no pueden superar más del 3% de los ingresos. O que el gasto no puede superar al ingreso. Casi siempre el mejor sistema es el que genera superávit, ¿no? Sí, en pandemia llegamos hasta 8% del déficit, no se destruyó la economía. O sea, pero por ejemplo, es un paradigma que no es tan fácil de... Pero los sistemas eficientes... Estados Unidos tiene un déficit superior al PIB. Pero mire que, por ejemplo, países juiciosos se obligan, profesor Luis, a tener superávit. Por ejemplo, caso de Alemania, caso de Irlanda, caso de Singapur. ¿Ustedes van a mirar el comercio? Viven en superávit. Pero escuchemos a Andrés sobre este tema del marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones que el gobierno hace frente a estos recursos que están proyectados a 10 años. Presupuestos que el gobierno utiliza para la construcción del marco. El marco es un documento que pronostica todos los ingresos y todos los gastos y por lo tanto el balance a 10 años hacia adelante, desde el 2023 hasta el 2034. ¿De acuerdo? Entonces la construcción de esos escenarios pues depende fundamentalmente en qué supuestos se utilizan. Entonces el gobierno proyecta el Producto Interno Bruto, la inflación, los precios asociados al Producto Interno Bruto, que se llama el deflactor del PIB, el crecimiento de las importaciones, que es importante para saber cuántos ingresos externos vamos a recibir. Y por el lado de los gastos, pues proyecta el crecimiento de los salarios, ¿cierto?, del sector público, crecimiento de los precios de los bienes y servicios que adquiere la nación, los espacios de los proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces utiliza un gran cúmulo de supuestos y una de las preguntas que se hace un analista que le presta plata al gobierno es, bueno, usted está construyendo esos escenarios ¿con qué clase de supuestos? Nosotros los verificamos. Nos parece que son adecuados, nos parece que se corresponden con las expectativas de los mercados. Estas son las proyecciones, nadie sabe qué va a pasar, pero existe, digamos, una gran cantidad de gente haciendo análisis económico y produciendo supuestos. Unos supuestos importantes, por ejemplo, son los precios del petróleo y la producción de petróleo. Nosotros analizamos esos supuestos y encontramos que son relativamente ajustados a lo que los mercados esperan. Tenemos dos excepciones en los que en el pronunciamiento nos referimos y si quieres pues podemos hablar de ellas en detalle más adelante. Una es el supuesto de tasa de cambio promedio para el año 2023, que en el marco fiscal aparece en 4.640. La otra es la senda decreciente de pago de intereses, que pasaría entre el 2024, digamos 2023-2024, de 8%, esa es la tasa implícita, de los 8 altos, 8.5, 8.6, a los 6 bajos, 6%, por allá en el año ya 27, 28, y sobre los cuales pues a nosotros parece que podría ser una reducción muy acelerada. Pero son comentarios, digamos, que señalan riesgos, pero que en ninguna manera a nuestro juicio invalida, digamos, el ejercicio completo del marco fiscal de medio plazo desde el punto de vista de los supuestos. Estas son las declaraciones del director técnico de la Comisión de Regulación de la Regla Fiscal, este comité autónomo que es bien interesante, se creó recientemente en 2015 y pues ha trabajado ya de manera muy fuerte para que las finanzas públicas se manejen de manera técnica en el país. Eso es interesante, profesor Luis, y ojalá que este órgano estuviera descentralizado del gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno no tenga injerencia precisamente para no meterle la mano y dañar la regla fiscal. No, por eso es comité autónomo. De acuerdo, por eso,
por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria que tuvimos, lo que hicimos, profesor Luis Alberto, fue incrementar el recaudo, no disminuir el gasto inoficioso del Estado. Entonces, claro, como el país empezó a recaudar más y ya cubrió precisamente ese déficit presupuestal que había, recaudando más impuestos, ¿qué empezaron a hacer? A gastar más. A la querida vicepresidenta del presidente Gustavo Petro le dio por armar otro ministerio, supuestamente dicen que va a ser más de 500.000 millones de pesos. Entonces lo que yo digo, eso va dentro de la regla fiscal. Si el país no tiene dineros para despilfarrar, por favor, no sigan incrementando entidades del Estado, de gobierno, gubernamentales, departamentales, que en muchos casos son inoficiosas, profesor Luis Alberto, dicho por los mismos políticos, los políticos sinceros, ¿no? No los políticos que son correctamente políticos sin que entre ellos se hacen pasito, sino que muchos dicen, oiga, esto es una sinvergüencería, mire esa cantidad de instituciones ineficientes que hay y cuánto dinero se llevan del Estado y no son eficientes. Pero profesor Luis Alberto, le voy a terminar con datos nacionales importantes. Recordemos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3%, pero la inflación anual la tenemos en el 12.13%. Ha venido bajando muy levemente, pero recordémosle a los oyentes, sigue estando alta. De los países de América es de las más altas, 12.13%. Y también vemos que la tasa de interés sigue estable, profesor Luis, en el 13.25%. Recordémosle que haciendo un paralelo con el caso de Brasil, Brasil dejó mucho tiempo la tasa en el 13.75% y ya la tasa de inflación en Brasil bajó por debajo del 4%. En unos minutos les estaremos comentando precisamente a nivel global cómo va este tema a nivel de inflación. Y en nuestro panorama internacional pasamos a la crisis de Ucrania y sobre todo a este acuerdo que había del Mar Negro, que era el tránsito de todo lo que tiene que ver con la producción agrícola de Ucrania, que es muy grave, es un mensaje muy difícil para el mundo, porque es España, es Turquía, y son más de 32 millones de toneladas que van a ser bloqueadas, claro. Y que naturalmente eso es lo que lleva a inflación en el mundo. Una de las materias primas de estas muy claves es el trigo, ¿no? El trigo, exactamente. Entonces, y muchos países de África también consumen esta materia prima que es vital. Recordemos que del trigo se saca el pan, ¿no? Es correcto. Entonces, eso es llevar al mundo a una hambruna y realmente tomar los alimentos como botín de guerra. O sea, es decirle al mundo que es a través de esa fórmula, de esa estrategia, ese procedimiento, llevar al mundo a una hambruna, y eso realmente no justifica a ningún país del mundo, se llámese como se llame, en este caso Rusia, Ucrania. Porque hay que ser sinceros acá. Claro, por ejemplo, yo soy muy pro mercados de capital, me encanta la generación de riqueza, lo aplaudo mucho Europa y Estados Unidos, por eso Asia, ¿sí? Pero hay que decir la verdad, profesor Luis Alberto. Esto que está haciendo Rusia con el tema de Ucrania, lo hizo la Unión Europea con Rusia. Entonces, sí, apliquen las reglas legales y sean sinceros y honestos mutuamente. Porque, por ejemplo, si lo que hizo Europa con Rusia, ¿no? Le dijo, bueno, su gas y su petróleo, yo se lo voy a comprar al precio que yo quiera. Uh-huh. Y si no, no se lo compro. ¿Sí? Uh-huh. Eso es un abuso. Entonces, precisamente los rusos en contraprestación están diciendo, bueno, listo, entonces ahora nosotros no les vendemos el trigo, porque recordemos que aparte de Ucrania, un gran productor de trigo y fertilizantes es precisamente Rusia, ¿no? Claro, pero ojo por ojo y vamos a quedar todos ciegos. Claro, entonces se da cuenta, a lo que voy es que toca crear compensación y que la ley sea para todos. Y profesor Luis Alberto, si usted va a pedir bendiciones, pues hay que dar bendiciones. Sí. Entonces, creo yo, ¿no? Ese es un punto importante. El otro tema que también hacemos análisis aquí en Panorama Económico hace referencia el dólar. ¿Cómo le ha pegado el dólar más a los países emergentes cuando ha subido? Porque obviamente se crece el valor de las importaciones, porque se deprecia su moneda mucho más rápido, porque se crece la deuda externa. O sea, son los factores básicos por lo cual el dólar, según el Fondo Monetario Internacional, ha generado mucho más problemas en los países emergentes que en los países desarrollados, obviamente, porque los países desarrollados pues tienen mayor autonomía en materia agroindustrial, agropecuaria, y los países emergentes naturalmente son sus materias primas, su fuente en algunos casos de recursos, y esas materias primas, si bien es cierto, en la época de pandemia pues no tuvieron unos precios altos, se recuperaron después de la pandemia, y pues llega ese momento grande de la deuda muy alta, porque los países se endeudaron para atender la pandemia.
y con esa deuda alta sube el precio del dólar, suben las tasas de interés, pues la afectación es mayor según el Fondo Monetario, y no necesita que el Fondo Monetario lo diga, se ve, los países más afectados son los países pequeños. Pero profesor Luis Alberto, el problema inicial fue esa emisión de dinero que creó inflación, o sea, ese desbordamiento de la masa monetaria en el sistema sin ir a la producción. Es que cuando usted bota mucha masa monetaria al mercado y van a comprar y hay pocos bienes, que empieza a pasar, pues por ende obviamente los productos empiezan a subir. Eso es un tema de oferta y demanda. Entonces ahí es donde yo le hago ya el llamado a los políticos, porque ellos son los responsables, porque la culpable no fue la pandemia, la culpable fue las decisiones que tomaron ellos con respecto a la pandemia, porque profesor Luis Alberto, lo he leído desde hace muchos meses, la lista con países con baja inflación. No todos sufrieron esa inflación tan desbordada como le pasó a Estados Unidos, como le pasó a Colombia, como le pasó a muchos países latinoamericanos, países de África, de Europa, muchos países juiciosos de Asia. No pasaban la inflación del 3%, del 2%, y aquí lo he leído precisamente. Pero mirando el indicador dólar, profesor Luis Alberto, que nos interesa a todos, porque el indicador dólar es tan importante para todos, porque precisamente mide el termómetro del referente de moneda global, cómo va, si va subiendo o va bajando, con respecto a las 6 monedas más importantes del mundo, cómo estaremos nosotros. Había, por ejemplo, el indicador dólar, hace 2 semanas, profesor Luis Alberto, rompió un psicológico muy fuerte, que fueron los 100 puntos. Los 100 puntos. Lo volvió a recuperar en estos días y ya estamos otra vez con el indicador dólar por encima de los 100 puntos. Estamos 100.80 puntos. 100.80. Volvió a recuperar. Pero lo que se prevé, profesor Luis Alberto, por ejemplo, en el caso de Colombia, que no le alcanzamos a tocar, es precisamente el tema del precio del dólar en Colombia. Muchos dicen, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a seguir bajando? Profesor Luis Alberto, pues aquí podemos sacar, hay muchos ingredientes que entran en el tema para modificarlo, pero el más importante de momento, ¿cuál es? Que si Estados Unidos tiene una tasa del 5.25% y Colombia tiene una tasa del 13.25%, pues obviamente usted con grandes capitales, ¿a dónde va a llevar el dinero? Sí, claro. Pues a Colombia. Eso nos genera un atractivo, y con ese atractivo precisamente es lo que ha ayudado a que el precio del dólar siga cayendo, porque ahí nos dicen que es gracias a Gustavo Petro, y pues de las gracias, si fuera gracias a Gustavo Petro, es porque en este momento la balanza comercial en Colombia estaría muy buena, si los impuestos a la inversión estarían muy buenos, y si los impuestos a las rentas habrían bajado muy buenos, porque obviamente esto atañe directamente, profesor Luis Alberto, al Banco de la República, que es el que maneja las tasas en Colombia, hay que decirlo. Sí. Y en este momento el dólar, a Dios gracias, y afortunadamente ojalá se siga corrigiendo, porque no es que está bajando, está haciéndose una corrección. Rompió la barrera de los 4.000 pesos, profesor Luis Alberto. Estamos en 3.963 pesos y cae hoy, al cierre de la semana, menos el 0.38%. ¿Qué podemos ver, profesor Luis Alberto? Que si las cosas no se alteran mucho, podemos seguir viendo un dólar a la caída, también reventando el 3.900 y posiblemente buscando los 3.500, siempre y cuando no hayan alteraciones de política económica muy fuertes acá en Colombia y se mejoren los indicadores. Y por ejemplo, profesor Luis Alberto, ya que salió la ministra de Minas y Energía, que muchos la aplauden, no a nivel personal, sino ya a nivel técnico, le están pidiendo por favor, meta un ministro que sepa mucho del sector energía o de mercado de capitales en el tema de energía, por favor, porque Colombia, recordemos que el gran ingrediente que le da primer renglón y segundo de exportación es energía a través de carbón y petróleo y carbón. Entonces es interesante. Estamos en Panorama Internacional, y en Panorama Internacional vamos a analizar muy rápidamente en este minuto que nos queda, pues se nos está acabando el programa en el día de hoy, el aumento de las reservas de litio de Bolivia, bien interesante. Y esto nos lleva a un postulado que siempre lo hemos comentado acá en Panorama Económico, hace referencia a lo estratégico que es América Latina para Europa. Nosotros tenemos las materias primas, Europa no las tiene. Tenemos litio, tenemos cobre, tenemos varias materias primas estratégicas. Petróleo, el litio es muy importante, cobre, para la industria automotriz. Y el cobre. El cobre, desde luego. Entonces, Bolivia, Argentina y Chile, pues son de los 3 países del mundo, en el triángulo del litio, el mayor productores de litio. Entonces, y reservas de litio. Las reservas de litio son 23 millones. O sea, prácticamente esa zona, eso es como el Golfo Pérsico del petróleo. Exactamente. O sea, el Golfo Pérsico del litio prácticamente
básicamente es el triángulo de estos tres países. Exactamente. Y ese incremento es estratégico, entonces por eso es que nos debemos unir los latinoamericanos, ya le digo, esas diferencias pequeñas las debemos superar porque este es un continente que tiene futuro y es estratégico para Europa. Nosotros tenemos las materias primas, si lo hacemos como bloque, como Unión Latinoamericana, hacemos un gran conglomerado, podemos desarrollar valor agregado, producción y venderlo a Europa con mejores precios. Entonces, ahí es la importancia de estos incrementos. Pero estamos ya llegando a los últimos indicadores porque nos quedan unos segundos para llegar al final de Panorama Económico. Hablando precisamente con los presidentes del Cono Sur, es lo que tiene que ver con Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil con el tema de las materias primas. ¿Por qué? Porque recordemos que como se pusieron a pelear con Rusia, claro, ahora necesitan más materias primas con más afán. Correcto. Pero hay una cosa que estaban diciendo muchos, por favor, no dejemos que cojan a Sudamérica como patio trasero otro continente y dejemos de venderles el litio en bruto y hagamos que las empresas vengan acá a producir, hagan transferencia de tecnología también y ese valor agregado de la transformación del litio, profesor Luis Alberto, se haga en Sudamérica, claro, que no se haga en Europa, para que el dinero precisamente en la intermediación se quede en estas tierras, claro, porque es importante, si bien estamos de acuerdo con la inclusión, hay que estar de acuerdo que gran parte de la riqueza que se origina acá pues se tenga que quedar acá. Con valor agregado y que quede acá. Perfecto. Y ahí, precisamente cerrando indicadores internacionales, vemos a la Bolsa de Estados Unidos hoy cerrando en el indicador Dow Jones en los 35.227 puntos y hoy sube levemente el 0,01%. En Alemania, DAX alemán, 16.177 puntos, cae levemente el 0,17%. En Londres, el FTSE 100 sube levemente el 0,23% a 7.663 puntos. Pero profesor Luis Alberto, algo inédito. Imagínense que la Unión Europea respaldó a Argentina con el tema de las Malvinas ante el Reino Unido. Se puso del lado de Argentina, haciendo un eco precisamente de esta reclamación. Perfecto. Y un tema que no lo damos por fuera y lo analizaremos con detalle en un próximo programa, es una startup muy importante que se llama GoPlus y que va a manejar todo el tema de pagos digitales de los peajes, de los parqueaderos, de las estaciones de gasolina, y son colombianos, gente que ha hecho desarrollos interesantes y por eso aquí lo comentamos en Panorama Económico. Llegamos al final con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.